Bueno, continuamos con la siguiente charla. Esta estará a cargo de Mariana Cruz, igual de la UAM, esta palabra. Buenas tardes. Yo voy a presentar mi proyecto de investigación que está a cargo de la profesora Carla Eugenia Cortés del Río y es sobre optimización secuencial mediante programación dinámica y método rollout. Eh, los problemas con los que trabajamos son problemas de control óptimo en tiempo discreto, donde buscamos determinar una secuencia que optimice un beneficio. Además de que nos vamos a enfocar en problemas deterministas, que son aquellos en los que los parámetros y nuestras relaciones son conocidos con certeza y no existe una incertidumbre que perturbe nuestros parámetros o estados. Em, este tipo de problemas están descritos por una ecuación en diferencias, donde tenemos que K representa el índice de tiempo en un horizonte finito n, que corresponde al número de veces que vamos a aplicar un control. En cada etapa K, el estado del sistema está descrito por la variable xk, que puede ser tomado de cualquier conjunto al que denominamos espacio de estados, mientras que el control correspondiente a esa etapa va a estar denotado por la variable uk, que se selecciona de un estado que depende, de un conjunto, perdón, que depende del estado xk, y también puede ser cualquier conjunto y se denomina espacio de control. Nuestro mecanismo del sistema va a estar descrito por una función que depende del estado y del sistema, que nos va a actualizar el estado desde el tiempo k hasta el tiempo k más 1. También hay que considerar que vamos a tener una función de costo que se va a ir acumulando a lo largo del tiempo en cada una de las etapas cuando se aplique un control. También, bueno, ya considerando esto, pues, dado el estado inicial, determinar el costo de una secuencia de control va a estar determinado como en la ecuación 3, que es la suma en todas las etapas, donde G es un costo bien definido y que se ha incurrido al final del proceso. En este tipo de problemas, el objetivo es minimizar el costo de la secuencia sobre todas las posibles secuencias de control que satisfagan las restricciones de control. Y bueno, si el costo óptimo va a estar dado como en la ecuación 4, como una función que depende del estado inicial. En la imagen podemos ver la representación de una secuencia de estados, donde en cada estado aplicamos un control que nos lleva al siguiente hasta que lleguemos a nuestro objetivo. En muchos contextos es conveniente representar este tipo de problemas por una gráfica dirigida cíclica en la que en la que los vértices, perdón, representan los estados del sistema y las flechas representan pares de estado de decisión. Em, este tipo de problemas se suelen abordar con ayuda del algoritmo de programación dinámica, que se basa en una idea bastante simple, que es la del principio de optimalidad de Bellman, el cual establece que considerando nuestra secuencia de control óptima, que junto con un estado dado va a determinar su secuencia de estados correspondiente óptima, y si queremos considerar un subproblema que empiece a partir de cualquier estado óptimo, entonces el costo por correr desde ese tiempo K, determinado hasta el final del horizonte, perdón, va a estar determinado por la función 5. Pero este cálculo de la suma de los estados se va a hacer sobre todas las posibles secuencias de controles que hasta desde un tiempo K hasta el tiempo n-1. Y entonces el teorema afirma que, perdón, el principio afirma que la secuencia óptima trunca va a seguir siendo óptima. El algoritmo de programación dinámica se basa en esta idea. Lo que hace es calcular los costos por correr para todos los subproblemas de longitud 1 hasta longitud n-1, comenzando con la etapa final, donde el costo por correr desde la etapa n es igual al costo terminal, y este cálculo se hace para todos los estados xn, y luego de forma recursiva se calculan los costos de los subproblemas correspondientes del, del más próximo con ayuda del cálculo del subproblema futuro que ya fue calculado.
De este modo, podemos afirmar que, bueno, más bien, el aspecto más importante que podríamos decir del algoritmo de programación dinámica es que el costo por correr desde una etapa acá es justamente, corresponde al costo óptimo al subproblema correspondiente, de forma que cuando nosotros calculamos el costo por correr desde una etapa inicial, corresponde al costo óptimo que estamos buscando. Y de esta forma podemos construir la secuencia de control óptima, ya que el algoritmo calcula el costo óptimo para todos los estados en todas las etapas. Entonces podemos seleccionar desde la etapa inicial el control que minimice la secuencia de decisiones, y luego de forma secuencial selecciona para cada etapa, perdón, sí, para cada estado correspondiente el control que optimice este costo. Un ejemplo bastante sencillo es donde queremos producir un determinado producto que tiene que pasar por una serie de etapas y tienen ciertas restricciones, pues las cuales son que la operación B solo puede realizarse después de que la operación A haya terminado, la operación D solo puede realizarse después de que la operación C haya terminado, además de que va a haber un costo de configuración por pasar de una operación a otra y un costo de agarre dependiendo de si empezamos por A o si empezamos por C. El costo de una secuencia de operaciones va a estar dado, por ejemplo, para una secuencia como la ecuación 12. El objetivo de este problema va a ser encontrar la secuencia que minimice el costo de producción. En la imagen podemos ver la representación de las combinaciones que pueden haber según las restricciones y los costos asociados. El algoritmo de programación dinámica nos dice que empecemos calculando los costos para todos los estados de los problemas de longitud 1. Me voy a ir un poquito rápido por el tiempo. El siguiente paso sería calcular para los subproblemas de longitud 2 para cada uno de los estados, y seleccionando el que minimice los costos. Luego los de la parte final de longitud 3 para cada uno de los estados correspondientes, de forma que llegamos a la solución óptima. Como podemos ver en la imagen, para el problema con los costos que tenía asociados, corresponde a la programación CABD. Um, Aunque el algoritmo de programación dinámica es un método bastante sistemático y eficiente porque nos proporciona una solución exacta, no es tan... bueno, tiene una limitación, que es justamente el tamaño de los problemas, porque a medida que un problema crece, puede crecer de forma exponencial y puede requerir de un costo computacional bastante alto y de bastante tiempo. Este es un fenómeno que conocemos como la maldición de la dimensionalidad. Y, por ejemplo, para un problema de decisiones binarias se puede generar hasta 2 a la n posibles secuencias. Y para un horizonte relativamente pequeño, por ejemplo, un problema anual de paso semanal, puede haber hasta 2 a la n, 2 a la 52 secuencias, perdón. Y una computadora usual de 64 bytes de almacenamiento de memoria RAM puede almacenar hasta 2 a la 33 secuencias. Entonces, ya para un problema pequeño no hay computadora que nos aguante tanto para eso. Eh, entonces nos vemos en la necesidad de buscar otras alternativas, que son otros métodos que ya no trabajan con soluciones exactas, sino con aproximaciones, de forma que la construcción de sí, la construcción de nuestra secuencia de decisiones ahora trabaja con aproximaciones del costo en lugar del óptimo. Antes de presentar el siguiente método, hay que entender un poco de un poquito la idea de lo que es un heurístico. En este contexto, los heurísticos se definen como guías inteligentes, aunque no infalibles. También se podrían entender algo así como una guía o una regla. Y esta es la idea de la que se apoya el algoritmo, el método rollout en línea para problemas deterministas, en el que seleccionamos desde la etapa inicial la decisión que minimice el costo por esa decisión para ese estado inicial, más el costo sí, el costo de la función h, y después de forma sucesiva para cada uno de los estados se va a seleccionar el el control que minimice el cofactor, el cual está definido como el costo de esa decisión en el tiempo K,
más el costo de la función h más 1, el cual corresponde al costo de nuestra heurística, que, va, que es el costo desde el control k más 1 hasta el final del horizonte. Este proceso va a definir una política subóptima que conocemos como política rollout. En la imagen podemos ver la representación de lo que es el algoritmo. En la etapa K, nosotros vamos a calcular para todos los posibles estados correspondientes la heurística, de la cual vamos a seleccionar la que minimice el costo. Supongamos que, por ejemplo, el estado XK más 1 de la decisión UK. Entonces, para XK vamos a aplicar el mismo algoritmo. Se va a calcular para cada uno de sus estados posteriores la heurística, se selecciona la que minimiza el proceso y así se avanza secuencialmente. En algún momento vamos a hablar de lo que significa detener el método, pero lo veremos un poquito más adelante. Considerando la definición de nuestro método load, deja abierta la opción de elegir nuestra heurística, pero obviamente nosotros queremos elegir una heurística que equilibre el costo computacional con la eficiencia de nuestra solución. Y considerando que nuestro método va a optimizar un paso antes de seleccionar nuestro control, entonces esperaríamos que el costo de rollout siga mejorando, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La primera es la de consistencia secuencial, donde nosotros decimos que una heurística base es secuencialmente consistente si cuando se genera una secuencia desde XK a XK más 1 hasta XN, partiendo desde el estado XK, entonces también se genera la secuencia XK más 1, XK más 2 hasta XN, partiendo ahora desde un estado XK más 1 de este. En otras palabras, lo que quiere decir es que la heurística va a seguir el rumbo y cuando pase de un estado a otro no se va a desviar. La otra condición es la de mejora secuencial. Decimos que una heurística base es secuencialmente mejorable si para todos los estados, en todas las etapas, se cumple que el mejor Q-factor, es la definición, es menor al costo de la heurística. Si estas condiciones se cumplen, entonces podemos afirmar que el costo va a seguir mejorando. Sin embargo, también es importante que nos cuestionemos cuántas veces vale la pena aplicar este método, considerando que ya se puede trabajar con problemas más grandes y obviamente conllevan un costo computacional. Eh, Vemos si realmente esta mejora es significativa para seguir aplicando el algoritmo. Nosotros consideramos dos casos. El primero es que ya no haya una mejora de costos, es decir, que el costo sea el mismo de una iteración a otra. En ese caso vamos a detener el algoritmo porque ya no va a mejorar. El siguiente caso es que los costos mejoren en cada iteración. En este caso definimos un criterio de parada, el cual se queda a criterio del decisor, y si esta diferencia es menor al criterio que establecimos, entonces detenemos el algoritmo porque ya no conviene. En ambos casos se sigue, después de que se detiene el algoritmo, la secuencia de decisiones que fue determinada por la heurística. En la aplicación, buscamos implementar un modelo de políticas de mitigación de dióxido de carbono en las tres principales fuentes de emisión en el área de la Ciudad de México, con el objetivo de minimizar la concentración de dióxido de carbono, considerando el impacto que puede tener en la economía. Se implementó desde el año 2020 al 2030. Consideramos ciertas variables de decisión que son las relacionadas con las políticas de mitigación de las fuentes móviles, las de área y las puntuales, en un intervalo de 0 a 1, que según registros de Semarnat, las emisiones de transporte corresponden al 53% del CO2, las de área al 29% y las fuentes puntuales al 18%. La dinámica de nuestro problema está descrito por este modelo, donde tenemos que MT representa la concentración atmosférica, tomamos como punto de partida el año 2020, con 416 partes por millón. M sub infinito es la concentración atmosférica, las variables E corresponden a las emisiones que hubo en esos años, alfa corresponde a un factor de conversión, delta representa una tasa natural de eliminación, y nuestras restricciones se establecieron considerando que las fuentes pueden tener un impacto directo diferente en el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, además de que, sí, bueno, o sea, esa restricción fue para establecer un límite en el daño que puede haber o el impacto que puede tener en la economía.
Las restringimos a un conjunto de valores y nuestra heurística base fue considerando el impacto que puede tener en el ambiente, considerando que las fuentes móviles son las que más contaminan. Nuestros resultados, bueno, la implementación fue hecha en Python. Los resultados, como podemos ver en la heurística base, corresponde a la gráfica verde y la política rollout es la gráfica azul. Aunque pareciera que no hay gran diferencia, bueno, sí, en realidad no hay gran diferencia entre ambos, no significa que el rollout no haya mejorado tanto o que sea malo, sino de hecho que nuestra heurística base es bastante buena, porque considerando que bajó de 416 partes por millón a 404 aproximadamente, ambientalmente es bastante bueno el impacto. Esos son los resultados que obtuvimos. Concluyendo, los métodos que trabajamos son algo, bueno, tienen sus beneficios considerando el contexto en el que se pueden aplicar. Programación dinámica, perdón, es muy eficiente y además de que tiene la ventaja de que proporciona una solución exacta. Y Rollout es adecuado para problemas más grandes y aunque la solución no es óptima, es bastante eficiente. Esta es la bibliografía con la que estuve trabajando y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Tenemos espacio para preguntas. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Hace rato mencionaste que con programación dinámica para este método puede irse a una explosión de estados, ¿no? ¿Es cierto? Sí. En el peor de los casos, la heurística de Rollo, qué tan mala podría ser en el peor de los casos? Es como programación dinámica. No, la ventaja de programación, bueno, de Rollout a diferencia de la programación dinámica es que ya no explora todo el espacio de decisiones como programación dinámica. Entonces, siguiendo ese paso donde ya solamente tienes que calcular la heurística o el proceso para los estados correspondientes a uno solo, entonces sí se puede explorar bastante más en un horizonte más grande, con más opciones. Por ejemplo, cuando mencionaba que el problema de decisiones binarias o solamente tiene dos opciones y para un problema chiquito puede crecer bastante. Ay, ¿dónde está? Ay, ya me pasé. Perdón. Sí, es lo que mencionaba que, o sea, para uno chiquito, o sea, con poquitas opciones de dos opciones, sí puede crecer bastante rápido y parece si no, no hay tantas opciones, pero ya con método rollout sí se podría trabajar hasta el final del proceso. ¿Alguien tiene preguntas? Y por ejemplo, ¿el método Rollo es determinista o no es? Ajá. Sí, estamos trabajando con un enfoque determinista. El siguiente paso sería trabajar ya con procesos estocásticos. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Pues agradecemos nuevamente, Mariana. Muchas gracias.